Hola, ¿qué tal? Soy Patricia Balcázar Nava, investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de México y el día de hoy, junto con otros colegas, vengo presentándoles una ponencia denominada Experiencias vitales con enfermedad en mujeres con fibromialgia. Bien, la fibromialgia es una enfermedad crónico-degenerativa que es tratable pero no es curable, que se caracteriza por una gran cantidad de dolor en diferentes partes del cuerpo. Este dolor puede ser de diferente intensidad y su localización también puede variar de manera azarosa, abrupta y se da paulatinamente y produce mucho malestar en las personas que son diagnosticadas con la enfermedad. Como características de la fibromialgia, esta es una enfermedad que se da en más casos de mujeres que de hombres. Se diagnostica por dolor en principalmente 9 puntos gatillo que sirven como puntos de diagnóstico para la enfermedad. Tiene un inicio de forma azarosa, pero generalmente comienza hacia la edad adulta y como característica también esencial es que se puede controlar, pero no tiene una cura. Bien, en el caso de la psicología, que es donde voy a abordar esta presentación, hay estudios que demuestran que la fibromialgia tiene algunas características de personalidad y del estilo de afrontamiento peculiares. En la enfermedad se van a dar una serie de creencias, de conocimientos, de actitudes y de comportamientos que de alguna forma van a ayudar a entender cómo es que la persona con fibromialgia afronta su enfermedad y se tienen que hacer una serie de hábitos y de cambios cuando se hace el diagnóstico de la misma. En este sentido es importante entender cómo es que la persona conceptualiza su enfermedad, cuando se le da el diagnóstico, la evolución, los cambios que va haciendo y la explicación y el estilo de afrontamiento que la persona tiene hacia la enfermedad. Bien, en el caso de la investigación que se llevó a cabo, se trazaron 3 objetivos. El primero de ellos fue identificar en pacientes con fibromialgia cómo es vivir con esta enfermedad, cuáles son las áreas vitales que se ven afectadas tras el diagnóstico y tras la evolución. También se intentó explorar la historia de tratamiento desde el momento en que es diagnosticada y si estos tratamientos han sido o no exitosos. El tercer objetivo tiene que ver con detectar las necesidades del paciente en cuanto al tratamiento y sobre todo enfocarlo desde el aspecto psicológico. Se trabajó para tal efecto con 3 participantes, 3 mujeres adultas que son usuarias de un hospital de tipo público de la zona central de México, en Toluca, Estado de México, con una participación voluntaria y que ya habían sido diagnosticadas con la enfermedad. Para tal efecto se utilizó la entrevista a profundidad, que es una entrevista que se tiene con una persona en relación con un tema y en este caso fue el tema central, la fibromialgia, conforme a una guía de temas que incluyó la vivencia con la enfermedad, la evolución y el tratamiento, además de explorar acerca de la detección de necesidades de estas pacientes. Bien, en cuanto a los hallazgos, lo que se encontró en estas entrevistas es que aun cuando las pacientes ya tienen un diagnóstico claro de qué es la fibromialgia, aún hay un desconocimiento de qué es, cómo se produce, de cuáles son las manifestaciones, no hay una claridad de su enfermedad. Se encontró que hay una afectación en todas las áreas vitales de estas pacientes, en el área personal, de trabajo, de pareja, el área escolar. En cuanto al diagnóstico, se encontró que estas pacientes han ido de un servicio a otro sin poder tener un diagnóstico certero y en algunos casos el diagnóstico ha llevado años. Y además de ser una enfermedad que produce incapacidad, es una enfermedad que cursa con mucho dolor y que en muchos casos no es del todo comprendida por
la gente que rodea a la persona con fibromialgia, de tal forma que los apoyos poco a poco se van acabando y prácticamente estas pacientes la enfrentan de manera sola. Y se encontró también que hay una necesidad evidente de poder contar con programas de intervención que sean llevados a cabo de manera integral con estos pacientes y sobre todo que den la parte de atención psicológica que es de vital importancia para estos pacientes, que se dediquen a la rehabilitación de estos pacientes en el área postural, de movimiento y también en la parte médica y espiritual. Bien, pues esta es la presentación que hemos diseñado para ustedes. Esperamos que si tienen alguna pregunta puedan contactarnos en estos correos. Muchísimas gracias por su atención.